Vamos a charlar un ratito ahora acá con Fer, con Diego, con Fernando, con Matías y Diego. En realidad es Diego Bagú, el licenciado Diego Bagú, él es astrónomo. Le cuento a la audiencia, a nuestra respetable audiencia, porque la última vez que charlamos con él nos preguntaron, che, ese es el chico que está, me acuerdo que habían dicho eso, el chico que está en Fenómenos, ahí en TN, que lo suelen invitar. Sí, le dijimos nosotros. Es el chico que suele estar en América. Sí, lo requieren de todos lados porque es muy didáctico, Diego. Y para los que no sepan, porque el público se renueva, es un hombre, no diría de Tandil, es de Villa Italia. Así es. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Claudio? Fernando, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Me emocioné con lo de chico. Es que no lo dije Gracias. yo, lo dijo una señora Más que con la la de Villa anterior Italia. vez. Sí. Mejor, sí. mejor. ¿Es el chico que está que suele estar en Fenómenos? Sí, lo invitan. Nos invitaron alguna que otra vez. Sí, pero además buenas personas. En muchos medios nacionales lo hemos visto a Diego y uno cuando lo vea dice, ese es nuestro, ese, ¿viste? Sí, totalmente. De Villa Italia, como de Villa bien Italia. decís, sí, mi corazoncito está ahí. Totalmente. Bueno, un astrónomo y además un gran difusor de la astronomía, cosa que nosotros usufructuamos de eso porque nos gusta mucho también. Le preguntaba por dónde anda la astronomía y una de las cosas que él me dijo es algo que le queríamos preguntar. No te convidamos caña con ruda todavía, ya te vamos a convidar. Tiene que ver con algo que anda suelto en el espacio y que parece viene para estos pagos. No serán términos muy astronómicos los míos, pero vos los vas a poner en contexto. No, pero está bien. Me gustó lo de que vienen para estos pagos. Y estos sí, pagos es el sistema solar. claro. ¿No? Porque, obviamente, a escala humana, el sistema solar es muy grande. De hecho, lo es. Claro, cuando uno se va más allá del sistema solar, a nivel ya galaxia, por ejemplo, la Vía Láctea, que es un conjunto de más de 200.000 millones de estrellas, el sistema solar es nuestro barrio. Son nuestros pagos, digamos. Nada. Lo que está ocurriendo es que, y algo te mencionaba hace un minutito, estamos viendo cada vez mejor porque la tecnología está avanzando a pasos tan acelerados, tan agigantados, que tenemos mejores telescopios, mejores instrumentos, mejores sistemas para analizar la información que captan los telescopios, porque vos podés tener el mejor telescopio, pero si la tecnología no va acompañada de nuevos sistemas de análisis de información, la inteligencia artificial, por ejemplo, con los telescopios no haces nada. Entonces estamos viendo mucho más, mucho mejor que antes. Y se descubren cosas que son increíbles. Y en ese sentido la astronomía está avanzando de una manera quizás como nunca antes. Y resulta que estas observaciones, estas últimas, uno de los resultados más interesantes que hemos tenido hace un mes de esto, no más que 30 días, se ha descubierto un objeto que cuando vos lo observás y le calculás la trayectoria, todo indica que no forma parte de nuestro sistema solar. Todo el sistema solar, compuesto básicamente por nuestro Sol, nuestra estrella, más los planetas y otros cuerpos más pequeños como los asteroides, los cometas, que son residuos de cuando se formó el sistema solar. Todo lo que no fue a parar al Sol y a los planetas formó básicamente ese gran conjunto de cometas y asteroides. Pero todo gira básicamente alrededor del Sol, algunos más cerca, otros más lejos. Y este objeto, junto con otros dos, porque ya serían los tres objetos de este tipo, objetos interestelares, aparentemente viene de otro lugar de la galaxia, ¿sí? No forma parte de nuestro sistema solar. Es un objeto que se lo califica como interestelar. El primero de estos tipos de objetos fue descubierto en 2017, el segundo en 2019 y ahora que se llama Atlas 3I, latina, 3I Atlas. 3 porque es el tercer objeto de este tipo, y de interestelar, que no forma parte de nuestro sistema solar. Y Atlas porque fue descubierto a partir de un sistema que se llama Atlas, que básicamente está conformado por telescopios en Hawái y en Chile, que son como un sistema, de hecho ese es el acrónimo en inglés, un sistema de alerta temprana para descubrir asteroides que pueden chocar contra la Tierra, representar cierta amenaza de impacto con la Tierra. La cuestión es que fue descubierto y es de lo más interesante. Es una especie de roca, un cometa, se cree que es un cometa básicamente,
pero de 20 kilómetros de diámetro. O sea, un bicharraco muy, muy grande, realmente. ¿Y es peligroso potencialmente para la Tierra? No, va a pasar bastante lejos. Lo más cercano que va a pasar de la Tierra es prácticamente 2 veces la distancia de la Tierra al Sol. O sea, va a pasar lejos. Va a pasar entre las órbitas de Marte y de Júpiter, para tener una idea, aquellos que tienen una idea un poquito más acabada del sistema solar. Pero en ese momento la Tierra va a estar del otro lado del Sol. O sea, va a pasar muy, muy lejos. Obviamente, a medida que pasan los días, vamos a poder ir observándolo mejor hasta que cuando pase desde nuestra perspectiva por detrás del Sol. ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser en septiembre, y en octubre va a aparecer del otro lado y lo vamos a poder seguir observando. O sea, tenemos tiempo de observarlo hasta mediados de septiembre aproximadamente, o inicios de septiembre. Y luego ya en fines de octubre, principios de diciembre. En esos momentos lo vamos a poder observar y entender mucho más de qué se trata este objeto. ¿Hay, alguna posibilidad de verlo a simple vista? No. No. Es muy pequeño para eso. Es grande, pero es pequeño para observarlo a simple vista. ¿Podremos, hay algún tipo de tecnología para la pasada agarrar un pedacito y poder... Porque la información que debe traer eso ahí adentro debe ser impresionante. Vos sabés, Claudio, que hay todo un debate respecto de eso, y más de uno se está agarrando la cabeza, porque obtener un pedacito de eso sería uno de los tesoros más grandes de la humanidad, realmente, en términos literales. Cuando se descubrió el 2017 y el 2019, dijeron, bueno, pero estos objetos son muy raros de detectar, de observar. Entonces no tiene sentido preparar una nave, una misión, porque no sabemos si esto realmente va a ocurrir. Y ahora más de uno se está agarrando la cabeza. Y de hecho ya hay propuestas para decir, bueno, tengamos una nave o una misión, una nave robótica, ¿no? Preparada para que en caso de que a futuro nuevamente tengamos un objeto de este tipo, podamos observarlo. Pero bueno, hay otras prioridades también en materia espacial. Lo veo medio difícil que efectivamente se programe y se desarrolle una misión para este tipo de objetos. ¿Cuánto tiempo demanda una misión, preparar una nave? Porque esto va a ser en septiembre, octubre, ya no se llega, por lo menos. No llegamos, claro. Nosotros no llegamos. Exactamente. A mí no me da el presupuesto. No, yo tampoco. Yo tengo un dron, le puedo mandar, pero no llego, no me va a llegar. No, pero es más que oportuna, Fernando, tu pregunta, porque hay dos cuestiones. Una cuestión es el tener la nave, suponte, y tener el tiempo suficiente para enviarla a ese lugar de encuentro, ¿sí? Que generalmente te lleva años el envío. Porque vos no es que lanzás un cohete, ¿sí? Si vos lanzaras una nave con un cohete y aceleraras en dirección hacia el encuentro, necesitarías una enorme, pero enorme cantidad de energía, y eso implicaría una nave muy grande y miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando uno quiere estudiar un planeta? Se envía la nave y la nave empieza a girar alrededor del Sol y de otros planetas también, para que las fuerzas de gravedad en el sistema solar produzcan tironeos y aceleramientos de la propia nave. Entonces, de esa manera vos no necesitas continuamente estar encendiendo un motor, ¿sí? Ahora, eso lleva años. Y también supongo viajes de prueba, ¿no? Digamos que las pruebas se hacen todas de manera con modelos matemáticos, claro, obviamente. Como simulador en la Fórmula 1. No subís al auto, sino exactamente, simuladores que funcionan muy bien, porque desde hace ya un par de décadas no se ha perdido ninguna nave en ese sentido. Pero aparte vos tenés todo un tiempo de preparación para el diseño y el armado de la nave. Entonces, realmente es muy complejo preparar una misión de este tipo si vos realmente no sabés en qué momento puede aparecer otro bicharraco, digamos, de este calibre. Sí. Está Diego Bagú con nosotros. Él es astrónomo. La verdad que es un placer charlar con él. Fer.
Recién decías cosas realmente increíbles y yo quiero, para nosotros todo esto es sorpresa porque no conocemos el tema, yo particularmente, ¿hasta qué punto va tu grado de sorpresa? Porque hace un montón de tiempo que estás en esto. ¿Cuán estudiás, sorpresa estás? ¿Cuán sería? sorprendido estás? O a menudo, ¿cuánto te sorprendes? Continuamente. No dejas de sorprender. No. Es una carrera que elegí en términos profesionales. Lo fui de aficionado y después ya fue mi profesión. Y si hoy tuviese que retrotraerme en el tiempo y elegir algo para estudiar, hubiese elegido lo mismo porque es algo apasionante. Yo siempre digo que la astronomía es la ciencia más moderna y más antigua al mismo tiempo. La más antigua porque fue la que nos permitió desde hace decenas y decenas de miles de años preguntarnos qué eran esas luces que se veían en el cielo, y a partir de esas observaciones también supimos en qué momento sembrar, en qué momento venían las inundaciones. O sea, la civilización se desarrolló a partir de la astronomía y de la observación del cielo, y hoy en día es la más moderna porque para hacer este tipo de misiones, justamente, para poder estudiar el cosmos, el universo en general, vos necesitas de la más alta tecnología. Entonces tracciona también a otras áreas del conocimiento, y como estamos viendo cada vez más y mejor a partir de esta tecnología, es tremendo lo que nos sorprendemos con las cosas que vamos descubriendo. Digo, habernos dado cuenta hace 25 años que el 95% del universo es desconocido, te deja impactado. Porque cuando vos ves el número y pensás que sabemos mucho y que cada vez va quedando menos por descubrir, y de golpe las observaciones te indican que todo, absolutamente todo lo que vemos en el cosmos, estrellas, galaxias, planetas, cúmulos, nubes de gas y de polvo interestelar, todo, absolutamente todo, es solamente aparentemente el 5%, y no sabemos qué es el otro 95%, te genera no solamente sorpresa, sino que te digo que hasta te genera vértigo y adrenalina. Y con la chance que descubramos que en vez de un 5 sea un 1, ¿no? Pero podría ser tranquilamente. Y eso es lo maravilloso de la ciencia. Claro. Que no terminás de sorprenderte. Está Diego Bagú con nosotros. Acércate un poquito más al micrófono, o acercá el micrófono un poquito más a vos, así te escuchamos en mejor plano. Perfecto. Y la pregunta ahora es directamente de Villa Italia a Villa Italia. Qué bueno. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta tiene que ver más que nada con comparando con lo que fue en su momento en los 50, 60, de esta guerra fría, de a ver quién llegaba a la luna, de Rusia y Estados Unidos en ese momento. ¿Crees que se va a repetir esa situación a un nivel planetario más grande? Al menos a nivel de Estados Unidos y China. Y lo estamos viviendo. Estamos viviendo una nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China. Te diría motorizado más por China, quien está más traccionando en este momento, y también una nueva era espacial, porque no solamente están los países, como estoy mencionando, con sus agencias espaciales, sino que también está traccionando de una manera como nunca antes el sector privado. El sector privado ha logrado cosas y está logrando cosas que ni siquiera las mismísimas agencias espaciales estatales, con todos los presupuestos que tienen, han podido lograr. Entonces se está generando un ecosistema científico, tecnológico y geopolítico que va a permitir el regreso del ser humano a la Luna. Estados Unidos volviendo luego de más de 50 años, y China por vez primera. Y lo vamos a ver ahora en 3 o 4 años. En 3 o 4 años vamos a estar viendo al ser humano caminar en la Luna. Muchos, por ejemplo nosotros, por vez primera. Y luego, en 15, 20 años, ¿sí? Estar pensando en un viaje a Marte. Y eso va a ser algo extraordinario, más allá de la ciencia. Va a impactar también en la filosofía del ser humano, porque nos vamos a convertir por vez primera en una especie literalmente interplanetaria. Va a ser la primera vez en que el ser humano va a estar viviendo en 2 mundos al mismo tiempo, y quizás en 20, 30 años en 3, la Tierra, la Luna y Marte. Eso va a ser de un impacto realmente colosal.
Y todos los avances de la inteligencia artificial que hubo últimamente, ¿cómo impactan directamente en este desarrollo? Muchísimo, porque así como utilizamos la inteligencia artificial nosotros en el día a día para más de una de nuestras actividades, la inteligencia artificial tracciona enormemente para lo que es el desarrollo justamente también tecnológico, por ejemplo. El análisis, la inteligencia artificial está impactando mucho en varias áreas, pero particularmente en el análisis de la información. Hoy podemos analizar cúmulos de información que antes, en muy poco tiempo, que antes nos hubiese llevado años, ¿sí? Y muchísimas personas. Y hoy en día lo hacemos en muchísimo menos tiempo, entonces eso genera mucho más conocimiento, podés probar muchas más cosas, muchos más testeos, y entonces eso genera, digamos, que avancemos mucho más rápido en esa tecnología necesaria para, por ejemplo, ir a la Luna, establecernos en la Luna, pensar en un viaje a Marte, etcétera, etcétera. No, es maravilloso. Diego Bagú, con él estamos hablando. ¿Tenés algún objeto interestelar preferido? Interestelar. No, perdón, interestelar no es correcto. Del sistema solar, sí. Astronómico. Sí, Marte. La Luna y Marte son mis favoritos. Sí, quizás porque están más cerca. Yo creo que hay una cuestión ahí que es que yo me imagino al ser humano caminando y viviendo en la Luna y Marte. Entonces extrapolo mis sueños a esos lugares y entonces quizás por eso. Aparte, bueno, desde que tengo memoria, la Luna está ahí arriba y no hay noche que, si está, la veo seguro, digamos. Es un gusto muy, muy grande, digamos. Algo muy, muy lindo de sentir. Recién hablabas del regreso del hombre a la Luna. Cuando llegue el momento y a la hora de designar a la persona, ¿quién va? ¿Qué requisito tiene que cumplir? Los primeros van a ser obviamente astronautas profesionales. Digo los primeros porque cuando seamos más viejitos nosotros, realmente esto se va, no sé si a masificar, pero sí va a ir mucha más gente, van a ir más técnicos, digamos, pero los primeros van a ser profesionales, ¿sí? Muchos del área de la ciencia, porque antes cuando el ser humano fue a la Luna por vez primera, fueron 6 veces, eran todos aviadores militares, ¿sí? Los históricos astronautas del programa Apolo. Los primeros viajes van a seguir siendo, los comandantes particularmente, aviadores con muchísima experiencia, pero van a ir mucho más científicos e ingenieros, por ejemplo. Ya están de alguna manera, para la Luna seguro, de alguna manera ya las agencias espaciales tienen sus candidatos. En Estados Unidos particularmente, no sabemos si la tripulación de 4 que van a ir a la Luna van a pegar una vuelta alrededor de la Luna y van a volver a la Tierra, no van a bajar. Eso va a ser el año que viene, con la misión Artemis 2. Pero Artemis 3 sí va a ser ya la primer misión de descenso lunar de los Estados Unidos. Insisto, siempre en el marco de primero Estados Unidos, en el regreso de Estados Unidos a la Luna. ¿Sí? No sabemos el astronauta, pero sí creemos quién va a ser la astronauta, ¿sí? Y va a ser muy probablemente Jessica Myers, una astronauta. Yo tenía otra candidata, pero esa otra candidata es la que eligieron ahora para pegar la vuelta. Para pegar la vuelta. Y entonces no va a ser quien descienda. Claro. Acuérdense de este nombre, Jessica Myers. Es muy probable que sea la primera mujer en la historia en caminar en la Luna. Una astronauta extraordinaria. Y una vez que descienden ahí, ¿cuál es el tiempo de permanencia? La primera misión va a ser pocos días, seguramente. Luego. ¿Pocos días de permanencia? Sí, pocos días de permanencia. O quizás algún mes, no lo sé. Pero todavía. Perdón, ¿permanencia en la Luna o en órbita? En la Luna. En la Luna. Claro, yo pensé que eran 15 minutos. Claro, yo también, pero ¿qué? ¿Se llevan la vianda? Digamos, ¿cómo es la historia? Primero lo que va a hacer Estados Unidos seguramente es llevar de manera automática módulos, para que los módulos vayan básicamente cilindros o domos. No es lo que vimos, lo que algunos vieron en el 69. No, para nada. No, ahora. Contá eso, porque yo también pensé que eran 15 minutos, se sacaban la foto y volvían. Ahora es ir. La banderita y, claro. Ahora es ir para no regresar nunca más. No regresar nunca más en términos de presencia humana. Entonces,
En los 60, fines de los 60, principios de los 70, en esos viajes del Apolo, que fueron 6 alunizajes en total, iban a ser 7, pero Apolo 13 falló. Fueron 6 alunizajes. Eran estadías muy, muy pequeñas. La primera, Apolo 11, Armstrong y Aldrin estuvieron un par de horas. En la Luna, caminando 2 horas y media. Apolo 17, que fue la última, estuvieron 3 días en la Luna. Ah, no lo sabía eso. 3 días en la Luna. Caminaban, subían al módulo lunar, comían, dormían ahí, al otro día hacían otra expedición, estuvieron 3 días. Ahora va a ser mucho más. No sabemos cuántos días va a ser la primera, Artemis 3, no sabemos cuántos días van a ser, pero sí va a haber un intercambio, ¿sí? Obviamente va a haber un intercambio. Ahora, yo lo que estoy comentando es lo de Estados Unidos, que es lo que más se sabe, digamos, a priori. Hay que tener en cuenta China. Hay que tener en cuenta China. China va a descender en la Luna. Porque aparte, esto es otra cosa también extraordinaria. Va a haber 2 países caminando en la Luna. Estados Unidos y China. Pero aparte, en la misma región. En el polo sur de la Luna. Los 2 países van a ir al polo sur lunar. ¿Por qué? Porque ahí hay agua. Básicamente hay hielo de agua. Y el agua es fundamental para mantener una colonia lunar, para la bebida de los astronautas, para el cultivo de los alimentos. Con el agua vos podés disociar la molécula de agua y por un lado tenés oxígeno, por otro lado tenés hidrógeno, también para desarrollar combustibles para los cohetes, porque vos tenés que pensar tecnologías que te permitan, con los recursos del lugar, ¿sí?, generar, por ejemplo, el combustible para las naves. Porque si no sería inviable tener una colonia lunar. Y lo mismo se está pensando en Marte. Con la atmósfera de Marte, disociar el dióxido de carbono que hay ahí para generar combustible para los cohetes, básicamente metano. Por eso los nuevos cohetes utilizan motores a base de metano, porque están pensando en Marte. Eso, por ejemplo, lo está haciendo SpaceX, también lo está haciendo China, etc. Entonces, va a ser muy, muy interesante esto de ver a 2 países en la misma región de la Luna, básicamente el polo sur. Y bueno, va a ser ahora, ya te digo, 3-4 años. Va a ser algo maravilloso de ver. Perdón, ¿ya se sabe si el cuerpo humano puede aguantar varios días por la diferencia de gravedad y eso sin ningún tipo de problemas? Sin ningún tipo de problemas, no. Aguantar sí, lo que pasa que lo máximo que hemos estado en la Luna han sido 3 días, ¿sí? Como contaba recién con Apolo 17. El espacio es muy nocivo para el ser humano. El ser humano no está preparado para estar en el espacio o en otro cuerpo del universo. El ser humano es un resultado de la evolución de decenas de miles de años y estamos preparados para este planeta, la Tierra, con esta gravedad. En la Luna hay una 1/6 parte de la gravedad terrestre y en Marte una 1/3 parte. Entonces, digamos que es preferible tener esa poquita gravedad a no tener nada, ¿no? Por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, cuando los astronautas están meses ahí, realmente el cuerpo lo sufre mucho. Un día en el espacio en ingravidez, vos cuando estás en ingravidez, los músculos del cuerpo no trabajan, ¿sí? El corazón late con menos fuerza porque no tiene que bombear sangre de las extremidades inferiores hacia las partes superiores del cuerpo. Entonces, internado, ¿no? Es como estar un día en la Estación Espacial Internacional, es como estar 20 días en cama, claro, en reposo absoluto. Yo nunca lo estuve, por suerte, pero me imagino que si al día 21 te levantás, te golpees, las piernitas te van a temblar un poquito. No te responden. Bueno, eso es un día. Los astronautas están 6 meses, algunos han estado 1 año. Son extraordinarios desde el punto de vista físico. En la Luna no va a haber ingravidez, va a haber una gravedad que es una 1/6 parte. Por lo tanto, van a tener que estar continuamente haciendo ejercicios, por ejemplo, para tonificar los músculos. Hay que tener mucho cuidado con los huesos, sobre todo las mujeres, porque se produce una aceleración en el proceso de osteoporosis del cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los movimientos, con los golpes. Es más, los astronautas cuando estén en el espacio va a ser mucho más fácil que se quiebren, ¿sí?, si no tienen cuidado, que en la Tierra. Entonces hay que tener un montón de cuidados
en ese aspecto. No tenemos la tecnología aún para llevar que los domos tengan una símil gravedad de la Tierra. Todavía no. Esa gravedad se podría lograr con una especie, hay muchas ideas en ese sentido desde el siglo pasado, una especie de rueda en el espacio que gire y que la fuerza centrífuga, ¿sí?, haga que... ¿Vieron cuando jugábamos en los parques de diversiones en el Rock and Samba? Sí. Que empezaba a girar y uno se aplastaba la fuerza centrífuga. contra bueno, de esa manera vos podés lograr gravedad artificial, pero en la Luna no lo podrías hacer, ni en Marte tampoco. Entonces va a llevar muchísimo tiempo. Cuando yo digo muchísimo, que el hombre se adapte, ¿no? Cuando yo digo muchísimo tiempo me refiero a siglos, ¿eh? Los primeros astronautas van a ir, van a estar, van a volver, irán otros, va a haber intercambios, hasta que en algún momento, no lo sabemos cuándo, nacerá el primer ser humano, ya sea en la Luna o en Marte, y de esa manera va a haber una evolución también en el cuerpo humano, pero que se va a lograr con miles de años, digamos. Te voy a hacer una pregunta del barrio. Si un bebé nace en Marte, ¿sería un marciano? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y si yo te pregunto, y si yo te digo que quizás nosotros seamos de alguna manera marcianos también, te sorprendería. Sí, ¿por qué? A ver. Porque hay una teoría que es la panspermia, que es el intercambio básicamente de material de un planeta a otro. Hoy en día el sistema solar está, entre comillas, tranquilito. Pero cuando el sistema solar se formó, en los primeros millones de años, había muchísimas rocas, estos asteroides y estos cometas, que girando alrededor del Sol iban de un lado para el otro. Y pegaban contra esos planetas recién formados, llámese la Luna, en Marte, la Tierra misma. Entonces, se cree que puede ocurrir que muchos impactos, por ejemplo, un gran impacto en Marte haya hecho evaporar mucho material del planeta, ¿sí? Ese material eyectado haya vagado por el espacio y haya llegado a la Tierra, por ejemplo. Y la vida en la Tierra, todo indica que se originó en el mar. Entonces, ¿por qué no pensar que quizás alguno de esos meteoritos marcianos podrían haber llegado a la Tierra y haber originado la vida aquí en nuestro planeta? Por lo tanto, tendríamos una especie de origen marciano. Obviamente, yo te diría que es imposible de saberlo, pero sí, por supuesto, también entra en el campo de la ciencia ficción. Es imposible saberlo ahora. Digo, cuando estemos en Marte, se pueda indagar, chequear claro, ese material. Mirá si nos encontramos con la teoría Bagú. No es una teoría. No es tuya. No, pero bueno, acá nos la trajiste vos, para nosotros es tuya. Yo simplemente la replico. Vos es que encuentren allá materiales similares a lo que se cree hoy que le dio inicio a eso es. No a la humanidad, sino a lo que gestó la humanidad. Tal cual, Claudio. Ese es el gran desafío que existe, o uno de los más grandes desafíos que existe desde hace décadas en lo que tiene que ver con Marte, poder indagar las rocas marcianas. Por eso tanto interés en enviar naves a Marte, para poder ver si encontramos microorganismos. Y vos imaginate si llegamos a encontrar un microorganismo, como vos decís, desde el punto de vista del ADN muy similar a la vida en la Tierra. Sería el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad. Yo tengo algunos ejemplos de amigos que, digamos, sería más fácil de constatar esa teoría. Son literalmente marcianos, por eso digo, aún sin esa comprobación. Me quedó pendiente una preguntita con esto de China y Estados Unidos compartiendo la zona ahí en la Luna. ¿Cómo se limitan los territorios? ¿Ya hay reglas, leyes? Alambrados, Mati. Estamos poniendo, claro, 7 hilos, alambrados de 7 hilos. ¿Usurpan ahí, no? Una de las preguntas más lindas, más interesantes que hay. Bueno, no se me había ocurrido. Mirá, yo te digo lo que pienso, lo que creo que va a ocurrir. Hay leyes que de alguna manera rigen estas cuestiones. Sí, las hay.
Es un nombre muy largo, pero hay un tratado que es el Tratado del Uso Pacífico del Espacio, de los cuales uno de los generadores de ese tratado, promotores, ¿sí?, fue justamente un argentino. Mira. El abogado, el doctor Armando Coca. Siempre hay argentinos que marcaron el camino. Y bueno, la cuestión es que existe ese tratado ahora y está regido por Naciones Unidas. Y entonces uno diría, bueno, entonces si se va a la Luna, Naciones Unidas va a determinar de qué manera se van a delimitar estos espacios y el uso de los recursos naturales, etc. No va a ocurrir nada de eso. No va a ocurrir absolutamente nada de eso. Quien llegue primero va a ser quien imponga las leyes, sea Estados Unidos, sea China, o hubiese sido Uruguay o Argentina. Porque si vos tenés esa capacidad para ir a la Luna, es porque sos una potencia mundial. Entonces no le vas a andar preguntando a naciones. No estoy haciendo un juicio de valores, Estás describiendo. Estoy simplemente describiendo una situación. A ver, en Naciones Unidas todos somos iguales, entre comillas, pero existe el Consejo de Seguridad, que son quienes rigen cómo se maneja el mundo. Bueno, listo. Naciones Unidas no va a tener, lamentablemente, ninguna potestad en cuanto a qué se va a hacer en la Luna y en el polo sur lunar. Eso lo va a definir Estados Unidos y China, y ahí sí, desde ya, va a ser para comer pochoclo y ver la tele o las plataformas de streaming sobre cómo se van a distribuir esos lugares, ¿sí? Porque obviamente van a ir y no van a poder copar todo, ¿sí?, si se me permite la expresión, porque es difícil llegar al polo sur lunar, porque las otras misiones, las Apolo, fueron todos a la zona del ecuador de la Luna, en las zonas ecuatoriales. Ahora vamos donde no hay hielo, no hay agua. Donde no hay agua. Y ahora vamos a ir al polo sur lunar, que en términos de viaje es mucho más difícil, porque necesitas hacer muchas más maniobras con las naves, que implica mucha más energía, entonces es mucho más complejo. Así que va a ser para alquilar balcones, realmente cómo se distribuyen la torta China y Estados Unidos. Fue como un primer viaje, como para decir, llegamos, es un hito, y ahora es ya llegar con otro fin, ¿no? Fue geopolítico. Para quedarse más tiempo. El programa Apolo fue un motivo geopolítico, no fue científico. La ciencia y la tecnología estaban en un segundo plano. En ese momento era ganarle la carrera lunar que tenían con los soviéticos. Claro. Porque los soviéticos tenían también un programa lunar, lo que pasa que les falló básicamente el cohete que tenían preparado. Tuvieron 4 fallos, el último fue una tragedia. Les explotó en la plataforma de lanzamiento, murieron muchas personas, muchos ingenieros, y ahí directamente cancelaron el programa lunar, los soviéticos. Sí, sí. A ver, vos decías que muy pronto va a haber un grupo de seres humanos que van a estar viviendo un tiempito, aunque sea un mes, en la Luna. Ahí ya se empiezan a hacer experimentos en cuanto a, vos mencionabas, el hecho de que hay agua congelada, y eso permite un montón de cosas. Se piensa, digamos, hoy, por lo menos lo que se conozca de Estados Unidos, se piensa en qué tipo de experimentos se van a hacer, qué cuestiones se van a empezar a probar. Básicamente vos lo que tenés que hacer es establecerte, ¿sí?, que la colonia, llámese el módulo, ¿sí? Colonia es un nombre muy grande, sí, para las primeras misiones, que los módulos sean funcionales. Van a testear qué funciona, qué no. Obviamente, previo al viaje, ellos ya van a tener sensores automáticos para saber si en el módulo está la presión atmosférica suficiente, si el nivel de oxígeno, la atmósfera artificial dentro de esos módulos es suficiente, la temperatura, la humedad. Todo eso va a ser una primera parte al unísono de, bueno, a ver, no creo que en la primera, pero sí a partir de la segunda o la tercera misión, ya empezar a indagar el hielo que hay. Porque aparte otra cosa, no es que llegan a la Luna y el hielo lo encuentran ahí en la superficie donde descendieron. El hielo está en el fondo de los cráteres. O sea, van a tener que tener en donde el Sol nunca impactó. En 4.500 millones de años que tiene la Luna, el Sol nunca incidió, porque están en las zonas polares y en el fondo de los cráteres. Entonces
el ángulo con que incide la luz solar en la Luna, posición llegaba. que tenga, nunca pegó en esos... ¿Se sabe cuánto hay ahí? Y tenés centenares de metros, en algunos un poco más profundo. ¿Y cómo se saca ese hielo o ese agua? Ahí está el tema. Ahí hay que lograr una tecnología, una técnica que posibilite extraer ese hielo. Te imaginarás que en las primeras misiones los astronautas no van a bajar por el peligro que implica claro. no poder subir. Así que ahí va a haber que desarrollar muchísima tecnología para poder extraer ese hielo. Yo lo que decía es que si hay agua se puede cultivar. Es que necesitas ese agua. Yo iba a proponer que vaya Alejandro Moreno Huello, que es un hombre que hace hidroponía acá, como Claro. para que empiece allá, pero bueno, no, pero yo pensé que ya estaba más fácil el agua, que hacías un pocito. No. Alejandro, bancanos un poquito, que ya vamos a llegar. Con esto que decías que está muy privado, digamos, todo lo que tiene que ver con la conquista de afuera, ¿hay alguna regulación que diga, o sea, qué descubrimiento es obligación contar que descubriste por algo de que pertenece como conocimiento a la humanidad? ¿O todo al ser privado se tiene el derecho a guardarse todos los descubrimientos? No, ¿te referís específicamente al viaje a la Luna? No, cualquier empresa privada que descubra algo, ¿tiene todo el derecho del mundo a quedarse con ese conocimiento para sí misma? ¿O hay algunos derechos humanos, digamos, si se quiere, porque sí, bueno, todo el mundo merece saber esto? O no sé hasta qué punto es obligatorio Sí. lo privado que comunique sus descubrimientos. No, creo que no quiero pecar de ignorante, digamos, pero las empresas privadas cuando generan conocimiento generalmente hacen uso de sus patentes. Se ve mucho en la industria farmacéutica. De hecho, y lo quiero decir con todo el cuidado del mundo, dicen en el barrio, ponerlo en las leyendas urbanas, pongámoslo en esos términos. Las leyendas urbanas dicen que, por ejemplo, la cura para distintos tipos de cáncer ya existe, pero que no les conviene darla a conocer, porque se te quiebra la industria farmacéutica actual. ¿Suena durísimo? Sí, suena durísimo, sobre todo para aquellos que hemos sufrido lamentablemente estas cuestiones, al menos en términos familiares. Pero es así. El sector privado, cuando logra un determinado alcance de conocimiento, digamos, usufructúa ese conocimiento adquirido. Y en materia espacial eso es así. Eso es así. No sé cómo se desarrollará a futuro estas cuestiones en materia justamente espacial, porque también se comienza a mezclar, y hay una zona gris ahí entre cuando una misión es privada y pública. Claro. O sea, la NASA va a regresar a la Luna, de acuerdo a cómo hoy está la situación, de la mano del sector privado. Entonces hay que ver ahí cómo se manejan esos asuntos, que obviamente está todo estipulado previamente, ¿no? Todo mediante contratos. Sí, claro, todo fríamente. Si pasa tal cosa, si vamos por acá, tal otra, etcétera, etcétera. Es apasionante hablar con vos, Diego, pero nos hemos ido de tiempo más de lo que quisiéramos. Y yo todavía no empecé a preguntar de... A mí me gusta mucho hablar de terraplanismo con Diego Bagú, porque es una persona que te la canta 2 más 2 4. Me encanta. Pero, ¿Qué tema el terraplanismo? Sí. Peligroso. El terraplanismo, a ver, en términos... No por el terraplanismo en sí, por la posverdad. Exactamente. Ahí está el peligro. A ver, hemos visto que hay gente que decía que las vacunas no eran necesarias. Sí. Con todo el tema después que... Hay vacunas y vacunas, sí, por supuesto. Y obviamente no me voy a meter en ese tema porque lo desconozco. Pero poner en tela de juicio, ¿sí?, por estos sinvergüenzas, literalmente, porque no tienen vergüenza, hay que tener un poquito de vergüenza para decir las cosas que dicen. Poner en tela de juicio el valor que han tenido las vacunas en la humanidad realmente llama la atención, pero bueno, es lo que ocurrió y lo vivimos en la última Eso pandemia. que vos decís de la posverdad está directamente relacionado con, que hoy la verdad
Bueno, no importa. ustedes como profesionales de Sí. la prensa. Sí, sí. O sea, está el hecho concreto, lo estás viendo y hay gente que dice, no, pero no es No así. es así, No es tu punto de Es tu vista. punto de vista. El mío es, mi punto de vista es... La y- verdad es tal. Y por favor, que se entienda lo que quiero decir, lo digo con mucho cuidado, con esto de la libertad de opinión. Por supuesto que todos tenemos la libertad de opinar. Eso está fuera de toda discusión, al menos desde mi punto de vista. Pero no todas las opiniones tienen el mismo valor. No todas las opiniones para mí son válidas. Si esa opinión viene con un estudio, con una fundamentación, Una fundamentación. pero a vos, digamos, pero para mí, para Claudio en este caso, escucho a todos, pero no todas las opiniones valen. Yo no puedo ponerme a discutir con un cardiocirujano sobre cómo operar un corazón. Porque vi un video en YouTube. O porque me contaron. No, pero para mí es así. Está bien, vos sos cardiocirujano, perfecto. Pero para mí se opera de esta manera. Esto que parece algo tan absurdo, por cómo lo planteo, es lo que ocurre cuando estos caraduras se ponen a hablar con infectólogos, con médicos, Sí, sobre si señor. las vacunas son importantes o no. O con físicos, o con astrónomos, o con geólogos, sobre si la Tierra tiene la forma que tiene o tiene forma de disco. Y bueno, esto es lo que ocurre. Y acá el peligro es cuando... ¿Cuál es el peligro que conlleva la posverdad? Que perdés los marcos de referencia. Cuando vos perdés los marcos de referencia, no tenés manera ya de debate alguno para llegar a conclusiones. Y eso es un peligro absoluto. Gravísimo. Digamos, se deja el método científico por cuestiones que tienen que ver más con dogmas. Sí, claro. ¿Y cómo discutís con un dogma? Desde ya. ¿Cómo discutís conmigo que yo te digo, yo creo en Dios? ¿Cómo lo discutís? Claro. Es un dogma, no es un método científico a través del cual llegás a una conclusión. Acá la última pregunta, que creo que es la más importante de todo, la hace un riverplatense. Chicos, ¿el equipo de Boca es marciano? No, ¿Por qué? no, ¿Es necesario preguntar sobre Boquita? Fabio, Lo podemos dejar para otro momento. sí, dejémoslo para otro momento porque no tenemos más tiempo, Fabio. Tal cual, tal cual. Sí. No. Diego, gracias. Un placer, gracias a ustedes. Saludos a toda la familia. Un verdadero placer y un lujo tenerlo acá a Diego Bagú, astrónomo tandilense él. Cuando lo vemos para decir, ese es nuestro, ¿sí? Y lo vamos a volver a decir.